Entonces vamos a continuar con esta lectura en el libro de Bereshit, los orígenes, Génesis. Ayer estábamos leyendo una historia interesante acerca de Abraham. A Abraham lo conocimos como un hombre que obedeció a Dios, más o menos, pero después aprendimos quién era él verdaderamente y cómo, así como todo ser humano, se ponía a él por delante de todas las personas y tuvo una experiencia interesante. Y ayer vimos que eso como que cambió un poquito cuando tomó la decisión de poner a otras personas primero que él, puso a Lot. Dice que Dios respondió a esa acción que él hizo y lo respondió diciéndole, mire, todo esto es para usted. Y el narrador nos contaba al oído que mire, que a pesar que parece que Lot ha escogido el mejor terreno para vivir, hay algo que no está bien, ¿sí? Hay personas allá que son muy malas, ¿sí? Como preparándonos ya para lo que se viene, y de hecho nos sopló el chisme de que van a ser destruidos esos pueblos para donde cogió Job. Ah, y termina la historia con lo que leímos ayer, ¿no? Terminaba esa escena con Abraham, básicamente, otra vez con Dios y Dios diciéndole, mire, todo esto es para usted y para su semilla, hágale y camine por ahí, como sellando ese contrato de que, mire, yo se la voy a dar, simplemente camine. Entonces hoy vamos a entrar a ver más o menos un tricito, la resolución de eso que vimos ayer, ¿sí? Entonces Lot se fue para un lado. ¿Qué pasó con Lot? ¿Le fue bien? Esa es la pregunta que vamos a hacernos. ¿Le fue bien porque escogió el lugar donde fluye el agua, lugar fructífero donde hay riegos? ¿Y qué pasó con Abraham? Abraham se quedó en el otro lado, el lado montañoso. ¿Cómo le fue a Abraham? Entonces eso es lo que vamos a leer hoy. A ver cómo les fue, ¿sí? ¿En qué terminaron las decisiones que ellos tomaron? Entonces leamos el capítulo 14 y hay varias cositas que podemos comentar. A ver, dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Entonces, ¿cuántos reyes? Cuatro. Cuatro reyes. Entonces, rápidamente investigando acerca de estos reyes, todos estos reyes son de diferentes, esas regiones, cananeos y babilonios, y aún uno de ellos descendiente de Sem. O sea, no son un grupo específico, sino son diferentes naciones, diferentes reinos. Entonces tenemos cuatro. Es la primera vez que se nos menciona una palabra. ¿Cuál palabra es? Rey. Uy, muy bien, Concha. Es la palabra rey. Entonces es la primera vez que encontramos la palabra rey, que es la palabra melec, ¿sí? Y rey, sí, es la primera vez en la Biblia, rey. Antes, esa palabra está totalmente ligada a lo que Dios le mandó a las personas, ¿sí? Reinen, gobiernen. Entonces tenemos cuatro reyes, ya hay reyes. Y nos dice que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. ¿Contra cuáles reyes? ¿Cuántos reyes? Cinco. ¿Sí? Entonces escuchamos de cuatro reyes, cuatro melecs, que se levantan y van a hacer guerra contra cinco reyes, ¿sí? Eh, Uno de ellos o dos de ellos son las ciudades cercanas a donde se fue a vivir. ¿Quién? Abraham. Donde se fue a vivir Lot, ¿sí? Lot. Cuando nos menciona estos lugares. Entonces aquí ya nos da a entender a qué va la cosa. O sea, hay guerra. Y es la primera vez que encontramos la palabra guerra en la Biblia, ¿sí? Guerra. Y eso de guerra es lo que significa guerra, batalla, pelear, ¿sí? Bonche. Se fueron entonces 4 contra 5. Entonces, esa es la introducción de la historia. Sin embargo, entonces, mire lo que nos va a explicar, nos va a dar un contexto a ahora cómo se llegó hasta ahí. Dice, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar Salado,
¿sí? Todos estos refiriéndose ¿a quiénes? A los 9 reyes, A los ¿sí? reyes. A todos ellos. Y entonces aquí se nos va a dar el contexto. Dice, 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 14º se rebelaron. Entonces esta palabra aquí, ha servido. Entonces cuando nos dice 12 años habían servido, ¿quiénes habían servido? Entonces los 4 reyes, ¿sí? El rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma y el rey de Zoar, ¿sí? Estos 4 reyes habían servido. Aquí la palabra servido está un poquito diferente, es la misma palabra de trabajar o cultivar la tierra, ¿sí? Por ejemplo, cuando Dios le dijo al hombre que cultivara la tierra, es esa misma palabra, ¿sí? Entonces aquí se traduce como esclavo o servir de esclavo, pero es básicamente trabajar para ellos, ¿sí? O sea, estos 4 reyes trabajaron, ¿sí? Básicamente le cultivaron la comida, trabajaban para este rey y lo hicieron por 12 años, ¿sí? Pero en el año tercero, ¿qué pasó? Se rebelaron, dijeron, ya no lo vamos a hacer más, ¿sí? Y en el año de, y listo, entonces esa es básicamente el contexto, nos dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que se llegó a la guerra? Es por eso, porque estos 4 reyes le servían a este rey Kedorlaomer, ¿sí? Y ya le da a entender a uno, entonces el Kedorlaomer debe ser un rey grande e importante, porque si tenía 4 reyes sirviéndole a él, trabajando para él, quiere decir que era un tipo importante. Entonces ahora nos va a contar un poquito acerca de los otros 5 reyes de Kedorlaomer. Y fíjese lo que nos va a decir. Verso 5 dice, en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, ¿sí? Estos eran los otros, o sea, los 5 que nos mencionaron. ¿Y qué hacen? Dice que derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, y a los susitas en Ham, y a los emitas en Sabe Kiriatim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hazeson Tamar. ¿Sí? Entonces, bueno, del 5 al 7, ¿qué nos acabó de contar el autor? ¿Qué pasó con estos 5? ¿Qué hicieron estos 5 reyes? Que pelearon contra... No, no pelearon. Estaban de Devastaron su todo el parte y país de derrotaron. los amalecitas. Devastaron a una cantidad de gente, ¿sí? Entonces, esos 4 reyes y el rey de Soma, o sea, con esos 4 todavía no ha pasado nada. La introducción a la historia dice que esos 4 se van a ir a guerra contra estos 5. Pero antes de decirle por qué. Porque es que estos 4 le estaban sirviendo a uno de esos 5 y después se rebelaron. Y para ahí la historia. Pero déjeme contarle un poquito más de esos 5. Esos 5 en el año 14 devastaron una cantidad y se utiliza el verbo nakah, y ese ya lo habíamos oído, y es el verbo de golpear y destruir, o sea, mejor dicho, como dice ahí, devastar, devastaron, o sea, no pelearon con nadie, es como una fuerza que va y, ¡fum!, y devasta, ¿sí? Destruye, conquista, eso es otro sinónimo, o sea, estos 5 son muy poderosos y recuerde, entre esos 5 está el Tar, ¿cómo es que se llama? Kermoldaomer, que ese es el más, es el principal, y a ese es que esos otros 4 le servían, ¿sí? Entonces, hasta ahí, para que veamos lo que está haciendo el autor, es mostrándonos que, bueno, primero que ahora hay reyes, segundo es que se están dando en la mula, y tercero es que estos 5 son muy poderosos, ¿sí? Y están destruyendo, mejor dicho, a todo el mundo, y se vienen por estos 4, ¿sí? Los que se rebelaron contra él, contra uno de estos. Entonces, continuemos leyendo. Y salieron el rey de Sodoma. Entonces, después de que estas 5 devastaron, mejor dicho, toda esa cantidad, salieron los 4 que se nos comentaron al comienzo. Dice, salió el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma y el rey de Seboim. Perdón, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, Tidal, Amrafel, Arioc, 4 reyes contra 5. ¿Sí? Entonces tenemos aquí 4 reyes contra 5. Y entonces aquí va la pelea, ¿sí? ¿Quiénes creen ustedes que va a ganar? ¿Los 5 que destruyeron, mejor dicho, todo el mundo?
o los 4 que se rebelaron, y en esos 4 está Sodoma y Gomorra, pero sin leer. ¿Quién se supone que, si usted está leyendo hasta ahora, quién dice Pues se usted que van a supone que ganar? van a ganar los 5. Los 5, ¿cierto? Mm, Se supone, claro. porque estos 4 servían a uno de esos 5. Escena número 2, estos 5 devastaron a todo el mundo. Entonces ahora que están los 4 contra los 5, uno dice, no, los 5 van a, mejor dicho, van a volver miércoles a esos 4. Continuemos leyendo a ver si eso es lo que sucede. Dice, verso 10, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma, de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Entonces, ¿quiénes ganaron? Los 5. Los 4. Los 5, no, los mismos 5, ¿sí? Esos mismos. O sea, los mismos que se veían mucho poderosos, destrozaron a esos otros. Llegaron, o sea, ni siquiera hubo pelea. Los sacaron corriendo, unos cayeron en pozos y otros salieron hacia la montaña. Y esta gente entonces, ¿qué fue? Fueron y ¡pum!, destruyeron y cogieron. Algo muy común era coger todos los bienes y llevarse a todas las personas que se veían bien y se los llevan como esclavos, como siervos, ¿verdad? Y entonces el narrador nos cuenta, y también se llevaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba, ¿a dónde es que mora Lot ahora? En Sodoma. Y recordemos que en el capítulo anterior se nos dijo que él puso sus tiendas hasta el borde con Sodoma. Pero ahora, ¿qué pasó? Se metió a Sodoma. Estaba viviendo en Sodoma. Y se lo llevaron a él también. Se lo llevaron a él también. Entonces, hasta este punto, básicamente lo que tenemos es unos reyes muy poderosos que, mejor dicho, están destruyendo a todo el mundo. Hubo 4 que se le rebelaron a uno y quisieron pelear, pero nada. Esos otros, mejor dicho, los demolieron, le quitaron todo y hasta ahí, punto. Entonces ya vemos en qué terminó Lot, ¿sí? El Lot que escogió la mejor tierra terminó básicamente capturado, esclavo en otra tierra. Entonces ahora entra a la escena el otro, Abraham. Entonces vamos a hablar de Abraham ahora. Y vino uno, verso 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Primera vez en la Biblia que se le da a Abraham algo, el hebreo. Primera vez que se nombra a los hebreos, ¿sí? Entonces, dicen los que leen esto que desde ahí se nos anuncia que Abraham era entonces conocido como el hebreo, que habitaban en el encinar de Mamre, el amorreo hermano de Escol y el hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. O sea que Abraham, ¿sí?, estaba allá y había 2 vecinos que vivían con él y ellos tenían un tratado, eran aliados, ¿sí? Sí. Y vino uno que escapó y le contó todo. Sí, le dijo, mire lo que pasó, vinieron estos y, mejor dicho, destrozaron todo y nada. ¿Y qué hizo Abraham? Escuchemos lo que dijo el Abraham. Lo que hizo, dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó, ¿a quién armó? A los criados. A sus criados, a los nacidos en su casa. ¿Cuántos armó? 318. Y los siguió hasta, mejor dicho, armó una cantidad, ¿cierto? No, solo armó 318. ¿Sí? Entonces, ¿qué se nos está mostrando? Hay una fuerza demoledora, 5 reyes, uno de ellos tremendo, destrozaron, mejor dicho, devastaron una cantidad, 4 se rebelaron, los devastaron también, Lot. Llega la palabra a este tipo Abraham y este escucha, ¿y qué hace él? Arma a los criados, ¿sí? Los entrena y los arma y se va con una fuerza poderosísima de 318 a pelear. ¿Y qué es lo que pasa? Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue, aquí está esta palabra siguiendo, es persiguiendo, dice, y los persiguieron hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y hasta las mujeres, y hasta la gente que se habían llevado. ¿Y qué nos acaba de decir el narrador? Que Abraham venció. con 318
¿sí? Venció. Y el narrador es brillante porque lo que hace a uno es que le empieza a contar y le presenta a usted, mejor dicho, estos tipos con nadie nada se mete y devastaron. 5 que, mejor dicho, arrasaron con todos, ¿sí? Y los únicos 4 que les hicieron frente también se los comieron vivos, ¿sí? Y llega la palabra a este tipo, ¿sí? Y este tipo escucha y dice, arma a los criados, arma a sus criados, ¿sí? No es que tenga soldados, no, arma a sus criados, los entrena y los lleva y recobra todo, los vence, ¿sí? Y uno dice aquí, uy, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó Abraham? ¿Sí? Abraham le dio en la mula a estos otros. Ahora mire la parte más chévere, porque entonces es lo que va a pasar. Entonces, hasta aquí usted va a decir, uy, o sea que este Abraham deben ser, mejor dicho, los peleadores, esos 318 deben ser re bravos, porque para haber derrotado y perseguido, o sea, los corretearon a los otros 5 reyes y recobraron todo, ¿sí? Esta mejor dicho, Abraham debe ser un duro entonces. Entonces miremos la siguiente parte, que la siguiente parte es bien chévere, porque entonces dice, cuando volvía de la derrota, entonces, y esta palabra es muy chévere, porque es la misma palabra, cuando volvía de Nakam, que lo mande, o sea, recuerda que fue lo que hizo los 5 reyes, ellos Nakam, todas esas naciones, las devastaron. El narrador dice, cuando Abraham volvía de devastar a que lo manden y a los reyes que estaban con él, utilizó el mismo verbo, ¿sí? Y esto no es derrotar, es devastar. Cuando volvió Abraham de devastar a todos ellos, ¿sí? ¿Quiénes estaban para recibirlo? Pues el rey El de rey de Sodoma, Sodoma. ¿sí? Claro, entonces sale como que, uy, ¿quién es este tipo? Sale a recibirlo al Valle de Sabe, que es el Valle del Rey. Y mire, se nos va a presentar un nuevo personaje. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de el Elión, sacó pan y vino y se emborracha. Sacó pan y vino. ¿Sí? Entonces hasta aquí usted dice, uy, espera un momento. ¿Quién es este man? ¿Quién es este man? ¿Y dónde queda Salem? ¿Y cómo así que es sacerdote de El Elión? ¿Sí? Entonces aquí hay muchas cosas. Entonces, Melquisedec, hablemos del nombre de Melquisedec. Melquisedec es un nombre compuesto. ¿Ustedes se acuerdan cómo se dice rey? ¿Sí? ¿Rey? Rey Malek, ¿se acuerdan? Que este nos dice Malek. Melquisedec es la combinación de 2 palabras. Malek, Sedek. ¿Sí? ¿Y sabe qué significa Sedek? Sedek significa justo. ¿Mm? ¿Cómo? Justo. Rey justo. Melquisedec es rey justo, la combinación de 2 palabras. Sadek, ¿sí? Sadek es justicia, ¿sí? Y Malek es rey, ¿sí? Recuerda que nos hablamos que había Maleks ahora en la tierra, estaba el Malek no sé qué, y salió Malek. Ahora, este rey es muy interesante, porque por varias razones. Entonces, uno, porque no es únicamente rey, sino que también es ¿qué? Justo. No, también tiene otro papel, otro Pues, trabajo, Al sacerdote. sacerdote. Y es el único que usted va a encontrar que tiene esos 2 títulos. Es un rey y es un sacerdote, ¿sí? Es un rey y es un sacerdote. Y el nombre de él significa rey justo. Pero lo interesante de todo, bueno, no. ¿Y de dónde es rey él? De Salem. De Salem. ¿Sabe dónde queda Salem? Salem. Salem es una ciudad cananea que se convirtió en, significa de paz o apacible. Ese es el nombre de Salem, ¿sí? Como Shalom. O sea, si viene la misma raíz, shalom, shalem, shalem es en hebreo, shalem, de la raíz de la palabra shalom, paz, ciudad de paz, que después va a cambiar de nombre y se va a cambiar a Shalem. Jerusalén. Shalem, esa es la ciudad, Salem, Shalem es la ciudad Jerusalén, antes que se llamara Jerusalén, es una ciudad cananea donde el primer rey que se nos nombra, ¿quién es? Es un rey sacerdote y se llama rey justo. Y él es un sacerdote, ¿y es un sacerdote de quién? Es la pregunta. El Dios Altísimo.
dice de El Elyon, Dios altísimo. Entonces, bueno, entonces, este no es un nombre de un Dios, para que entiendan, ¿sí? El Elyon no es un nombre de un Dios, es un título, ¿sí? Donde se está diciendo el Dios, y recordemos la palabra Dios puede significar cualquier clase de Dios, el Dios más alto, ¿sí? O el Dios altísimo, si usted lo quiere decir. Era Dios, era sacerdote del Dios altísimo. Y entonces lo que usted y yo nos debemos estar preguntando es, ¿de cuál Dios? ¿Cierto? Porque aquí simplemente se está dando un título, no se está dando el nombre de El Elyon. Y de hecho, él era el nombre, no únicamente significa Dios, pero era un nombre de un dios cananeo, ¿sí? El Elyon, el dios más alto, el más altísimo, el más importante, que quiere decir varias cosas. Primero, que si hay un dios que es más altísimo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Vuelve a hacerlo? Si ¿Cómo? hay un dios que se llama el más alto, el más altísimo, ¿qué quiere decir? Que hay otros dioses que Que están hay por abajo. otros, que hay otros, que hay otros dioses. Recordemos, este es un mundo lleno de Els, de Elohims, lleno de dioses y de seres celestiales que se adoran. Pero este sacerdote se hace llamar el sacerdote del Elión, el más alto, pero no se le da nombre hasta ahora. Entonces hasta ahora quedamos como que, uy, sale este tipo que es un rey y también es un sacerdote, ¿y qué sale? Entonces sigamos leyendo porque se pone más chévere. Entonces sale Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de El Elión, y sacó pan y vino, y de ahí sale la canción pan y vino, no, sacó pan y vino, ¿y qué hace? ¿Qué hace el Y sacerdote? bendijo. Barak, él O bendice, bendijo. bendice a Abraham. ¿Quién había bendecido anteriormente? La última persona que vimos que había bendecido fue Noé. Noé. Noac, Noac ha sido el único ser humano que ha bendecido. O sea, Dios es el único que lo ha hecho. Después fue Noé que bendijo Barak y que maldijo a su hijo. Ese es el segundo humano en nuestra narración que bendice. ¿Cuál es la bendición? Mira lo que dice. Bendijo diciendo, bendito sea Abraham del El Elión. ¿Sí? O sea, está diciendo que Abraham es básicamente, cree o es un seguidor de El Elyon, ¿sí? Y le da otro título a El Elyon. Y tristemente está mal traducido en español, porque no es creador, es poseedor, ¿sí? De poseer, de tener, ¿sí? El verbo en hebreo es el verbo... Pero finalmente sí, es el mismo. No, sí, pero digo en caná es el verbo caná, de poseer, de tener, ¿sí? No, aquí se traduce como, o sea, no estoy diciendo que Dios no lo creó, sino estoy diciendo que en hebreo es el verbo poseer, ¿sí? O sea, la traducción debe ser poseedor, aunque suena raro, ¿cierto? Dice, bendito sea Abraham del El Elyon, poseedor de los cielos y la tierra. Entonces eso nos empieza a dar pistas. Entonces, según Melquisedec, ese El Elyon es el mismo que ¿qué? Es Que el creó los mismo cielos y Dios la tierra. de, Entonces, es el mismo pero Dios usted se debe de estar Abraham. preguntando, lo siguiente, si como lectores nos debemos estar preguntando, ¿es ese mismo Yahweh que nos menciona el autor o es otro Dios que él considera que es un creador? Es el mismo. Pero espérese, vamos despacio, porque no sé, todavía no se nos ha dicho nada, simplemente dice, Melquisedec está diciendo, bendito sea Abraham del Elión, poseedor de los cielos y la tierra, y después bendice a Dios, dice, y bendito sea el Elión, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y esa parte es muy bonita, porque el narrador, el autor, nos dice que, hablando de estos 5 reyes, cuando estos reyes destruyeron, dice que esos reyes tomaron. Y esa es una frase muy común que hemos visto cuando hay pecado. Ver y toman, toman, toman. ¿Sí? Dice que estos reyes destruyeron y tomaron las riquezas de Sodoma y tomaron las riquezas y los bienes de estos, ¿sí? ¿Cómo lo describe Melquisedec? Es muy bonito. Dice,
bendito sea el Elión, porque ¿qué hizo el Elión? El Elión le dio en su mano, y aquí desafortunadamente no le puso la palabra mano, y o sea, me parece que le quita a la... Ah, no, sí está mano. Si lo dice, tus enemigos en su mano. No, yo estaba leyendo otra versión. Se lo entregó en la mano, ¿sí? O sea, porque lo que está diciendo él es que Abraham no salió a tomar. No, no, no. Está diciendo, no. El Elión se los entregó a usted, diciéndole, usted venció, fue por el Elión, ¿sí? Y porque él se los entregó a usted. O sea, usted no tomó nada. Y aquí entramos a una oración, una frase que es controversial hasta el día de hoy. Y dice lo siguiente, y en hebreo dice, y le dio los diezmos de todo. Pero a Eso dice el Melquisedec, hebreo. El hebreo dice, y le dio los diezmos de todo. pero a Melquisedec, yo creo. El hebreo dice, y bendito sea el Elión que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio los diezmos de todo. Le dio la décima parte de todo. Diezmos son la décima parte. Y entonces aquí los escolares, las personas estudiosas de la Biblia han venido lidiando con la pregunta, ¿quién le dio los diezmos a quién? Entonces Pero en hay un grupo, Hebreos está la respuesta. sí, pero hasta aquí en este punto dice le dio los diezmos, le dio la décima parte. Entonces hay unos que dicen, ¿quién le dio? No se dice, no podemos decir que Abraham. La mayoría dicen que simplemente por solo ver el Génesis, dicen que bueno, solo hay uno que recuperó muchas cosas, que fue Abraham. Entonces Abraham le dio simplemente a este tipo la décima parte de todo lo que él traía. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? No se sabe. Simplemente se los dio a él. Le dio la décima parte de todo y ya. Eso es lo único que dice. Y esta es una de las cosas que no hay mucho contexto para esto. Hay unos que dicen que históricamente cuando los peleadores ¿sí? venían, llegaban al rey, llegaban otra vez a su casa, después de haber vencido, después de haber conquistado otros países, traían todo el botín y daban cierto porcentaje al sacerdote, ¿sí? Le pertenecía. Unos dicen que era práctica ese, en este no dice nada de esto, entonces está como en el aire un poquito, hasta que uno llega a Hebreos y escucha ya ahí lo redondea mejor. ¿Usted tiene Hebreos, Mónica? Sí, tengo Hebreos. ¿Qué Dice, dice Hebreos de esa parte? dice Hebreos 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también de Jerusalén, que esto es rey de paz. Y no, lo interesante es que aquí no se volvía a decir nada más de este Melquisedec hasta que llega acá. O sea, le dan a usted como, se nos da como una ventanita a un rey que es llamado rey de justicia, que es rey de una ciudad que se llama Ciudad de Paz, Shalem, que se va a convertir en Shalem, en Jerusalén, que era rey y sacerdote, y en ningún otro rey usted va a encontrar que se cumplen esos dos en uno, y que es el sacerdote del Elohim, y no se dice nada más, y hasta ahí, ¿sí? Y ya después en Hebreos entonces se trae y se pone a Jesús como cumpliendo el tipo de esto, que fue rey y que fue sacerdote. Y fue rey justo y fue sacerdote y rey de paz, sí, lo que está, los títulos, entonces ahí es cuando cobra vida todas estas historias, ¿no? Tienen como más, son más bonitas. Pero pues hasta este punto es un personaje interesante. Pero lo que me gusta ahora son las palabras de Abraham, porque mire lo que dice Abraham, es muy chévere. Porque hasta este punto usted no sabe quién es ese el Elión. Simplemente usted sabe que es un Dios altísimo, según Melquisedec. Pero mire cómo dice, entonces mire lo que pasa. Entonces dijo el rey de Sodoma, le dice a Abraham, dame las personas, pero usted quédese con los bienes, ¿sí? Déjeme la gente. Y interesante, adivine qué palabra se utiliza aquí para personas. ¿Adán? ¿No? Dice, deme la nefesh,
y ustedes Nefesh. quédense con los bienes. Otra vez en Nefesh. Y me gusta traerlo a memoria para que veamos que ese Nefesh no, o sea, ellos no están hablando de denme sus almas, su interior y usted quédese con los bienes. No, la gente, deme la gente. Nefesh, ¿sí? Deme el Nefesh y usted quédese con los bienes. Y mire lo que responde la respuesta de Abraham, y es lo que completa esta historia y la hace bonita. Responde Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a, y mira lo que hace, Yahweh el Elión. Abraham le pone nombre a el Elión. ¿Y qué nombre le pone a el Elión? Yahweh. Jehová, Él nos Yahweh. acaba de aclarar a quién era que se refería Melquisedec con este el Elión, a Yahweh, ¿sí? Y entonces cuando dice he alzado mi mano, esa es la práctica de jurar. He hecho juramento. He hecho juramento a Yahweh el Elión, a Jehová Dios Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra. O sea, él utiliza verbatim las palabras de Melquisedec. La única diferencia es que ahora Abraham le pone nombre a este el Elión, a Yahweh, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada voy a tomar de lo que es suyo. Y otra vez ese tomar, recuerde, tomar, nada. O sea, yo no voy a ser igual a esos reyes, yo no voy a tomar nada, para que usted no diga, yo enriquecí a Abraham. En la cabeza de Abraham está lo que está en la cabeza de Melquisedec, ¿sí? Él no fue a tomar nada, ¿sí? Él fue a recuperar, y el Elión le entregó algo a él en las manos. ¿Y qué está haciendo Abraham ahora? Abraham ahora está devolviendo, ¿sí? Y es una imagen muy bonita. Abraham no quiere quedarse con nada. Abraham sabe que él fue y que fue el Elión, Yahweh el Elión, el poseedor del cielo y la tierra, que le dio todo a él y que no se va a quedar con nada. Él no quiere deberle nada a nadie, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Ese Aner, Escol y Mamre son las personas que se mencionan al comienzo que moraban junto con Abraham, los aliados de él. Y esta historia entonces se cierra aquí, mostrando, primero cerrando lo que hablamos ayer, ¿sí? Concluye, le da resolución a la decisión que tomó Lot de la mejor tierra, y mire cómo terminó Lot, mal. ¿Y en qué se convirtió este tipo Abraham? Abraham, que comenzó siendo este tipo que tenía muchas cosas, pero ahora es reconocido internacionalmente, ¿sí? Es reconocido como este tipo que venció a esta gente, que los destruyó, ¿sí? Reconocido como la persona que vino a recuperar y a dar, y como alguien que hasta ahora usted ve que tiene unos valores muy interesantes. Por fin aclara entonces que le sirve a Yahweh el Elión, que es por Yahweh el Elión que él ha recibido todo esto y que no quiere quedarse con nada de eso. Y uno ve que aquí el único propósito de Abraham fue recuperar a su familiar, ¿sí? Eso fue. Y así termina esa historia ahí, viendo en lo que se ha convertido Abraham hasta ahora y lo que le pasó a Lot. Y entre todo eso se nos da una imagen interesante acerca de este Melquisedec y acerca de esto, ¿sí? Esa ciudad de Salem y el Elión y estas cosas. Muy chévere, muy interesante. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, no hay mucho así que uno diga, uy, no, vean, tenemos que sacar de ahí mucho, pero igual yo creo que complementa más que todo lo que hablamos ayer, las decisiones que toman ellos, a dónde los lleva, ¿sí? Y lo que los lleva es que ahora usted está con Abraham, un tipo que ahora ha reconocido ya no únicamente ahí en su zona, no. El tipo fue y se hizo conocido con 318 hombres, ¿sí? Y eso es lo chévere. El narrador le dice, pero si quieres... ¡Chao, mi bendita! Chao. Y salen, cada vez se demoran menos. ¿Cómo van? Se vuelven. Van de una y llegan y salen corriendo. Y me gusta lo que hace el autor, que es que se toma harto tiempo para construir esta imagen de, estos reyes son bravos, y destruyeron, y le menciona a uno, nombres, chin, y antes de darle a estos 4, le dieron a toda esta gente, y los 4 que se pararon también les dieron a ellos. Y después, rápidamente, en 2 versos nos dice, y ahora no escuchó, él armó a sus criados, 318, y fue y los persiguió y les dio en la mula, ¿sí? O sea, fue algo rápido,
Y es casi cómico, ¿no? Ver la imagen de que este tipo fue con 318 criados armados y fue y recuperó todo y le dio a estos grandes. Y uno se queda, y recordemos, la pregunta es, ¡oh! ¿Cómo lo hizo? Y la pregunta se resuelve en la siguiente parte con Melquisedec. Melquisedec dice, no, el del león se los entregó a usted. Y Abraham afirma eso. El del león fue el que me los dio y yo no me voy a quedar con nada. Todo es, yo tome, eso es lo suyo. Yo no vine aquí para tomar de nadie, tomar de lo que no es mío, no. ¿Sí? Eso lo tiene él claro. Y es chévere, porque le explica a uno, Abraham pudo hacer todo esto, es porque Dios estaba con él, porque Dios, y le recuerda a uno la imagen de ayer, donde Dios le dice, levanta tus ojos y mira, ¿sí? Dios está remunerando, está dándole valor a esa decisión que tomó Abraham, de confiar en él, y Dios está con él, y mire, y chévere, pues, esta historia es interesante. ¿Qué piensan, hermanos y hermanas? Pues yo siempre escuchaba que Jesús, sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo no había entendido mucho eso. O sea, yo sí veía que Melquisedec se lo nombraban, pero no sabía qué quería decir rey justo, digo, sí, rey justo y que, sí, no sabía nada de eso. Entonces, muy interesante. Rey de justicia de la ciudad Ya de entiendo paz. por qué lo, Uh-huh, como que lo relacionan. uh-huh. Y lo chévere es que sale de la nada, o sea, sale de la nada. Sí. Porque es que le está hablando a uno de todos los reyes, ¿sí? Babilónicos, cananeos, ¿sí? Mejor dicho, de todo lo que hay, que se están peleando, y el tipo sale de la nada, ¿sí? Dice, sale este tipo, sale el rey justo de la ciudad de paz, que es sacerdote del Dios Altísimo, y sale a bendecir. ¿Mm? Y Abraham le da el 10% de todo, y ya, y se acaba esa escena, y no dice nada más. Y ya después es cuando la traen otra vez del orden de Melquisedec, ¿sí? Un rey, y que hace un contraste, ¿no? Porque lo primero que uno ve es que hay guerra, ¿sí? 4 reyes con 5, y el contraste es que sale el rey justo de la ciudad de paz, ¿sí? O sea, es un rey, ese no estaba metido en nada, simplemente salió a bendecir, ¿sí? Un rey de la ciudad de paz que salió a bendecir. ¿Chévere? ¿Y por qué la gente, yo he oído varios pastores conocidos, famosos, dicen que Melquisedec era Jesús? ¿De qué? Uy, ¿De qué? pero eso sí es como herejía. ¿Cómo, Andrés? Que Melquisedec era Jesús. Era el Cristo. No, No, hasta allá sí nunca he escuchado yo eso. Pues, no, si no le dicen así, y él era el Cristo, el Cristo. ¿Ah? yo no sé nunca. O sea, ellos dicen que ese era Jesús en el Antiguo Testamento. Sí, algo así dicen. Pues quién sabe dónde lo sacan. O sea, esa es la cuestión. Uno no puede decir, no, o sea, Es que no hay de dónde agarrar para decir eso. sí, no hay de dónde agarrar. Entonces yo dije, pero Hay más de dónde agarrar decir que el ángel de Jehová era Jesús. Eso sí hay de dónde agarrar. Eso pero, sí. bueno, yo en eso no me meto porque Jesús Hablemos había, del ángel de Jehová, Andrés Vargas, porque era Jesús. Uy, chica, yo no sé. Era Jesús. Yo no sé. Sí. El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Está bien. El ángel de Jehová. El ángel de Jehová te proteja. El ángel de Jehová es Jehová. El ángel de Jehová es que el ángel de Jehová es la representación física de Dios. O sea, como no podían ver a Dios, sí es la representación física de Dios. Y entonces es Jesús. Yo antes de saltar, yo me quedo con la descripción que da Mónica, según lo que yo he leído, aunque no me he metido de cabeza a estudiar, pero lo que yo sí puedo decir es que presentan al ángel de Jehová
como la representación de Jehová. Física de Dios. Entonces, sí, entonces, eso sí, y hay una, por ejemplo, la escena más fácil de ver es en la zarza ardiente, La ¿sí? zarza ardiente. Donde usted lee, donde mejor dicho se habla de Jehová y del ángel de Jehová como el mismo, Sí. ¿sí? Pero bueno, ¿Dónde Gedeón? Porque le dice que él es admirable. ¿quién es admirable, Gedeón o el ángel de Jehová? El ángel dice, porque le pregunta por su nombre, le dice algo así como parafraseando, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y pum, ahí desaparece. Sino el ángel de Jehová es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el ángel de Jehová, como lo dijo Mónica, lo que yo hasta ahorita puedo afirmar es que el ángel de Jehová es una representación visible de Jehová. O sea, es el mismo Jehová. Eso es lo que yo podría decir ahorita mismo, pero toca leerlo y estudiarlo más. O sea, el ángel de Jehová no era alguien separado de Jehová, no era el mismo. No era un ángel. No era un No, y ángel. recuerdo, no, y es que la cuestión es que entender las bases del hebreo que se presentan en Génesis, a usted le va a ayudar para entender todo. Cuando usted entiende que Elohim es traducido como Dios y como ángel, ya con eso es suficiente, ya. Elohim. ¿Mm? Elohim se traduce también como ángel. ¿Sí? O la misma vaina con Nefesh. Que uno dice, no, pero el alma, el alma, el alma, el alma. Y aquí es como persona, gente, ser, ¿sí? Pues aquí le dice el rey de Sodoma, no, a mí déjeme la Nefesh y usted coja los bienes. Ahí no está hablando de, no, déjeme el interior de ellos. No, déjeme la gente. Y los animales también son Nefesh. Dice que son Nefesh los animales. Entonces los animales también tienen algo. No, el ser. Entender estas bases a uno le ayudan mucho porque desafortunadamente nosotros tenemos mucha influencia griega de eso etéreo y sí, los lugares espirituales y el ser espiritual, mucho Platón. Platón habla de eso. Nosotros tenemos esa influencia en nuestra parte del mundo, es muy pesada en eso. Por eso es que espiritualizamos mucho la Biblia. ¿Sí? Y cuando dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pues porque acampa y los defiende. Porque protege y ayuda y guarda. Toca meterse a leer cuál es la vaina con el ángel. Y el Pero que peleó con el ángel de Jehová. esa es otra que Terrible. hay cosas tan simples en la Biblia que para esta gente es como tan simple como que, sí, pero para nosotros es como que no puede ser, y uno le busca un lado espiritual y no, eso debió ser, no. Toca tomar la Biblia como la Biblia la presenta, así para nosotros sea escandalosa. Por eso sí. Entonces, en ese sentido uno podría decir que como el ángel de Jehová es la imagen visible de Dios, Jesús es la imagen visible de Dios en la tierra. Hasta mañana. Pero que duerman. Dice eso. ¿Ah? De Jesús sí dice eso. Por eso. Entonces eso debería uno cambiarle un poquito también, ver algunos otros aspectos que tiene Jesús que no los mencionamos, ¿no? Sí, el pastor dice que él no era, pero sí dice en una parte que hay una parte en la Biblia que sí era, pero nunca había dicho en qué parte. ¿Del ángel? ¿Cómo Sí. así? ¿Del ángel de Jehová? Sí, él han dicho, pero el ángel de Jehová era el verbo, o sea, hablándolo así como nombres que le da. Y él dijo, no, ese no es el ángel de Jehová, pero él dice, pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sí hay una parte donde el ángel de Jehová sí es el verbo. Imagínese. Pero no dijo cuál parte. ¿No dijo cuál parte?
ha dicho dónde. Él nunca ha dicho dónde. Y es que la cuestión es igual con el espíritu de Él no Jehová. Es lo mismo, es lo mismo. Porque el espíritu de Jehová es Jehová. Pero es la acción, ¿sí? Mejor dicho, ¿cómo se explica? Es el poder de Jehová, es la representación del poder de Jehová, básicamente. Ese es el espíritu de Jehová, ¿sí? Y es Jehová. Sí. Sí. Y en el versículo 6, ¿De aquí? sí, ¿Cuál que dice? de ahí salen las galletas, ¿sí o no? Ay, no, hermano. ¿Cuál es galleta? ¿De qué hablan? ¿Cuál? El versículo 6 del 14. Los ¿Qué? Oreos, las galletas Oreos. Dice, y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la Ah, los Oreos con H. Igual que cuando hablan del jugo Hades con H. No, hay unas cosas que sí, de verdad sí se han convertido en pendejadas. Que de tanto espiritualizar la cosa es como que, uy, no, eso es malo, eso es malo. Por ejemplo, Y si el pastor dice, le dijo eso a Andrés y no dice de dónde, entonces mejor se queda calladita la jetica para decir que no, para no desmentir ¿Quién se queda calladita la el gente? pastor. Ah, Si no quiere decir dónde está, mejor se lo porque guarda para él. No, yo lo que pienso es que ¿por qué no lo hice? Y pues Por eso, no le por debería decir eso, lo que dice Andrés. No hay ningún problema. O sea, ¿cuál es por el eso estoy diciendo yo. no hay ningún problema. O sea, no sé por qué él. De pronto él le ve problema porque dice, no, si se ha enseñado todo el tiempo esto y salgo yo Sí, con esto. sí, Es yo creo obvio. yo creo que es por ese lado. no, y es que eso es lo duro ahorita, Andrés, eso es lo duro para todas las personas, poder venir a algo nuevo que dice la Biblia y pensar y decir, fue más chica. Tanto Yo que yo creo te he que ya se lo enseñado, reveló Dios y se quedó calladito. no, pero no, pues, pero habría que cambiarlo, o sea, si se equivoca uno, pues se cambia, porque ¿qué más? Tampoco, nada aguanta. Porque yo sí creo, o sea, lo que hemos estudiado y pues obviamente meditado, por ejemplo, lo del ángel de Jehová, y yo, pues si es el ángel de Jehová, digamos, y es la vaina que yo niego las palabras porque tengo esa vaina ahí, decir palabras que no están en mi vocabulario, en mi sentido, no sé. El ángel de Jehová es el verbo, pero cambió cuando nació la Virgen María a un hombre, ¿sí? Y lo podía hacer porque era Dios, simplemente. ¿Me hago entender? El único que puede hacer eso es Dios. ¿Sí o ¿qué no? está No queriendo entendí, decir usted, Andrés? no entendí. Yo sí entiendo, pero es que ¿Qué dijo? no lo dice más simple. ¿Cómo Porque así? porque Dios es todopoderoso y Él puede hacer lo ¿Quién? que quiera. ¿Quién es Dios? Dios, ¿Quién? Jehová, Hágase. No entendí de qué está hablando. Yahvé, Repita todo otra vez. Yahweh, Yahweh. Ay, Andy, qué risa. No entendí, pero bueno. Andrés sí me entendió. Yo Andrés, entiendo ¿me hace un que favor y me eso explica? lo puede decir mucho más simple. Yo también le entendí. ¿Qué cree? Ajá. Dígame, Andrés, por favor, ¿me explica? Pues, Andrés, cuéntese, dile otra vez a Mónica a ver si ya entiende. Lo que Sino Sí, usted porque dice, es que dice voltea a que mirar el celular. espere, es lo Sí. que le explique. Así dice que la diga, jerga que diga lo manejan que usted no acaba de deja decir, hablar. el ángel de Jehová y eso. Dígalo. Por ejemplo, cuando yo veo el ángel de Jehová, en las partes que yo he leído, cuando dice él es admirable, o cuando dice que el ángel de Jehová acampa alrededor, o el ángel de Jehová peleó con Jacob y fue vencido en buen sentido de la palabra. Él tomó esa parte, y el ángel de Jehová tenía su poder como lo que era en el cielo, en la Trinidad, pero ya él tomó la misma forma para tomar el cuerpo de nosotros, carne, sangre y huesos, tenía que haber sido así desde la Virgen María. Y en esa manera él toma el ser humano para poder morir y así sufrir
sufrir nuestras necesidades, sufrir nuestras congojas, sufrir nuestras heridas físicas del alma y todo eso, y entender cómo se siente un ser humano, ¿sí? Y por eso dice que ahorita tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, ¿sí? Y ese es Dios, o sea, Jesucristo es Dios, ¿sí? Jesús viene a ser el Hijo de Dios, pero Él se transformó en un ser humano, no como el ángel de Jehová, sino que se transformó porque Él es todopoderoso para hacer lo que Él sabiamente hizo para salvarnos, ¿sí? ¿Quién es todopoderoso? Jesús, Jesucristo, el Verbo. El mismo. Sí, claro. Y por eso dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí? Porque ya entendiendo que, por ejemplo, que Jesucristo es la unión de las palabras Jesús y Cristo, y que no es la unión hipostática de como, ¿sí? Sino que son las palabras que han hecho para hablar de Jesús y el Cristo, ¿sí? Pues, o sea, pero sí entiendo mucho cuando Jesús, o sea, entender, o sea, ver que Dios es todopoderoso para hacerlo, simple, ¿sí? Y eso yo lo veo así. Y yo debo creer, o sea, obviamente el enemigo quiere enredar a la gente para que no crean en Jesús, ¿sí? Es algo muy tremendo que si el enemigo hace eso, que no crean en Jesús. Entonces, en esa parte sí uno debe explicar quién fue Jesús, ¿no? Para salvación. Y saber que Él está ahorita a la diestra del Padre y es Dios. O sea, yo lo entiendo así, lo veo así, y yo sé que no estoy mal. ¿Mm? Y también, pues pues no sé si tengamos tiempo, porque pues a mí me quedó sonando cuando Mónica dijo que las hermanos oraban sobre este evangelio y este evangelio, y no sé, una madrugada como a las 3, me quedé pensando en eso y me puse a mirar la Biblia. Y yo pensé que no lo decía. Que tengo mis preguntas cuando dice el evangelio, cuando pero Jesús dice, ¿y este evangelio? Entonces sí está diciendo Jesús, ¿sí? Jesús sí habla este evangelio, y este evangelio será predicado, y este evangelio, y en otra parte, y el evangelio, no sé qué. Entonces, ¿es lo mismo o es diferente? Cuando habla Jesús, este evangelio. O sea, ¿es lo mismo? O sea, Lo que pasa es que aquí lo que yo veo es que cuando lo hacen aquí es para mostrar que se está haciendo correcto, ¿sí? Que cuando aquí dicen, tenemos que enseñar este evangelio, o sea, como que todo el mundo está mal, y lo que se está enseñando, lo que estamos enseñando nosotros, lo que está bien, ¿sí? Pero sí, Jesús dijo, y será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin y eso. Pero a lo que yo me refiero es que lo están mostrando es como si fuera algo, mejor dicho, ¿cómo digo yo? O sea, exclusivo, que Algo nos fue... único que solo es un evangelio que soy Coap ha podido entender. Exacto, que fue revelado a nosotros, pero el porque resto nadie sabe. yo lo entendí cuando le dice a Pedro que lo estudiamos en Mateo, dice, y esta, ¿cómo es? Y esta piedra y esta iglesia, En esta roca, En esta roca edificaré mi iglesia. es lo No, mismo que este evangelio, a porque esta roca. le daba y no le abría. Es que- Ah, Ah, bueno, no sé qué pasó.